Aquí estamos en esta mañana delante de ti, Dios, pidiéndote que, por favor, tú ministres a cada vida. Aquí nos conectamos, Señor, en esta mañana, disponiendo nuestro corazón y todo lo que somos, para que una vez más, Señor, tú hables a nuestro corazón. Aquí están tus hijos, tus hijas, que necesitamos, Señor, una palabra tuya. Reconocemos, Señor, que durante mucho tiempo hemos hecho las cosas a nuestra manera, hemos luchado en nuestras fuerzas, pero llega un momento como este donde necesitamos, Señor, que tú seas quien nos ministres, que tú seas quien nos hables, Dios. Por eso estamos en esta mañana aquí delante de ti, para que tú seas, Señor, hoy tomando el control de esta reunión y que tu Espíritu Santo, ahí donde cada uno de nosotros estamos, tú te muevas de una forma especial en esta mañana. Por favor, Dios, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis queridos y amados hermanos, que Dios les guarde en este día, que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus familias en esta mañana, que Dios sea ministrando a cada corazón hoy, que Dios sea hablándonos a través de su bendita palabra, que a través de este estudio que hemos comenzado, Dios nos ayude para poder ver cada una de las escenas de nuestra vida, cada uno de los momentos que vivimos, porque esa es la importancia del libro de Éxodo, que el libro de Éxodo es ese tiempo, es ese transcurrir de la tierra de esclavitud hasta la tierra de las promesas. Y me gusta mucho este libro porque nos muestra una realidad que nosotros estamos viviendo en este tiempo, que no estamos en esta tierra que sea nuestra, sino que estamos de pasajeros, estamos de peregrinos, que estamos como en un éxodo hasta un día que lleguemos nosotros a esa tierra prometida que Dios nos ha dado, esa tierra espiritual. Ese nuevo cielo y nuevas tierras que Dios tiene para su pueblo, esa eternidad que el Señor tiene contemplada para cada uno de nosotros. Pero que mientras estamos en esta tierra, estamos en un éxodo, estamos en un transcurrir, estamos en un pasar por esta tierra. Y por eso es importante este libro, poder entender todos estos principios y estas verdades que están escritas, que nos ayudan a ver cada una de las escenas que se identifican propiamente con cada uno de nosotros y decir, wow, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué hicieron ellos? ¿Y qué podemos nosotros modelar? ¿Qué podemos nosotros copiar para caminar conforme a como aquellos hombres de Dios caminaron en su momento? Muy bien, mis amados, sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas en esta mañana, una mañana fresca que Dios nos regala aquí en la ciudad, un tiempo hermoso, un tiempo lindo, donde podemos tener ese calor de la presencia de Dios en nuestras vidas, que independiente del clima, independiente de la situación externa, nosotros estamos tomados de la mano de Dios, que es la mejor decisión que cada uno debemos tomar nosotros a diario, y es comenzar el día de esta manera, escuchando el consejo de Dios, aprendiendo de la palabra del Señor para mirar en nuestra vida cómo estamos y que en ese sentido nosotros podamos hacer los cambios pertinentes, los cambios necesarios. Estamos en una serie que titulamos, hoy es el segundo capítulo, el segundo tema de la serie Liberados para servir a Dios. Cómo el Señor ha hecho y está haciendo un proceso en nosotros de liberarnos de tantas cosas, liberarnos del mundo, del pecado, de pensamientos, de doctrinas, de tal vez de esquemas que hayan sido impuestos sobre nuestras vidas. Cómo a través de la palabra del Señor, como dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cómo Dios a través de la exposición de la palabra nos va dando libertad, para que cada vez que nosotros vamos siendo libres, como dice el título de esta serie, somos liberados, entonces eso que nosotros vamos aprendiendo, eso que nosotros vamos recibiendo de parte de Dios, podamos colocarlo al servicio del Señor para ayudar a tanta gente que hoy en día está en encrucijadas, que no saben qué hacer, muchos que están tomando decisiones incorrectas, muchos que están inclusive pensando en acabar su vida porque tienen tantos problemas, tienen tantas luchas, muchas personas que están en desesperación, muchas personas que están en depresión, que no saben qué hacer en un momento determinado. Y Dios nos da precisamente y te coloca a ti para que escuches un mensaje como este, nos coloca para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, analizar la palabra de Dios para tomar esos principios y poderlos llevar a nuestra vida. Hoy quiero hablar de un personaje, vamos a entrar al capítulo 2 del libro de Éxodo y el tema para hoy lo he titulado Rescatado para rescatar. Rescatado para rescatar. Vamos a hablar de la vida de Moisés, pero que se asimila mucho a actitudes nuestras, a comportamientos, a eventos de nuestra vida, donde también nosotros fuimos rescatados para ayudar a rescatar a otros. En este capítulo 2 de Éxodo, que se conforma de 22 versículos, vamos a encontrar
cómo Dios, en primera instancia, prepara un libertador para su pueblo. Como Dios desde la eternidad seguramente tenía ya diseñado ese plan perfecto para que en un tiempo como este que vamos a estar leyendo aquí en la historia, preparara a ese hombre, preparara ese nacimiento de ese niño que a la postre se convertirían en el libertador de su pueblo. Vamos a mirar entonces el nacimiento de Moisés. Eso, digamos, son los temas centrales que hay en este capítulo 2 del libro de Éxodo. Vamos a mirar esos primeros 40 años de Moisés, donde vivió allá en palacio, donde vivió con Faraón, con todas las comodidades, con todos los lujos, con todo lo que él hubiese querido tener en un momento determinado, pero que no era lo que lo iba a pegar, que no era lo más importante para él. Vamos a mirar cómo fue esa relación, esa primera relación de Moisés con Israel, con su pueblo, y cómo de cierta manera fue rechazado al principio. Y también vamos a mirar cuando es sacado a una tierra desconocida luego de lo que hizo con aquel egipcio que golpeó y que mató, cómo ahora tiene que irse a una tierra de Madián, y allá en Madián entonces encuentra a su esposa. Eso básicamente, digamos, es el resumen de los temas que abarcan este capítulo 2 del libro de Éxodo. En nuestro estudio anterior, ustedes recordarán que finalizamos viendo este capítulo como Faraón comienza a hacer una persecución contra los niños y da una orden a las parteras diciendo que todo niño varón que nazca, que lo maten y que conserven solamente la vida de las niñas. Pero encontramos dos mujeres que fueron valientes, fueron unas heroínas que desobedecieron, no acataron la orden de Faraón porque fueron mujeres temerosas de Dios, y antes que obedecer al hombre, antes que obedecer a Faraón, ellas obedecieron a Dios. Y vemos cómo Dios la recompensó, cómo Dios hizo cosas extraordinarias. Pero a la postre nosotros miramos que detrás de todo esto es Dios el que había diseñado eso, Dios el que le coloca en el corazón a estas mujeres, porque Dios tenía un plan perfecto, y esto nos ayudó mucho a entender cosas, que cuando Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, que cuando Dios tiene diseñado algo, absolutamente nadie, por autoridad que sea en este mundo, nadie puede revocar, nadie puede echar al traste el propósito que Dios tiene con la vida de una persona. De cierta manera, Dios seguramente que tenía ya diseñado que nacería en esta época este niño que se llamaría Moisés, y que Dios lo iba a preservar, lo iba a guardar, porque con él tenía un propósito, con él tenía un plan. Y una orden de un faraón no iba a echar al piso ese plan que Dios tenía con este niño, que a la postre sería el libertador del pueblo de Israel, hablando físicamente. Y hay algunas observaciones que uno encuentra en el libro de Éxodo, y si hiciésemos un breve resumen de lo que trata cada uno de los capítulos, podríamos decir que el capítulo 1, digamos que el personaje central en el libro de Éxodo es Moisés. Él abarca los primeros 11 capítulos, es el personaje central en este libro, pero vamos a mirar algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos habla de la esclavitud de Egipto, cómo llega el pueblo de Israel, recuerde que eran más o menos unas 2.100.000 personas que se establecen ahí en Egipto, y cómo llega un nuevo faraón. Y el capítulo 1 que estudiamos, recuerdan que nos habla de la esclavitud y cómo lo oprimieron y cómo le pusieron una carga pesada al pueblo de Israel. En el capítulo 2, que vamos a estar estudiando hoy, nos habla entonces del nacimiento de Moisés y los primeros 40 años que vivió en palacio. Recuerden ustedes que decíamos que Moisés tiene 3 etapas, 3 episodios en su vida. Él vive 120 años, de los cuales los primeros 40 años están en palacio. Luego otros 40 años posteriores está viviendo en Madián, 40 años en desierto. Y luego 40 años él sacando al pueblo de esclavitud de Egipto, sacándolo a la tierra de las promesas. Son, digamos, las etapas de... En este capítulo, repito, vamos a ver solamente esos 40 primeros años de lo que fue la vida del nacimiento hasta que él se va para Madián. Luego en el capítulo 3 que veremos en estos días vamos a ver el llamado que Dios le hace a Moisés, y ahí aparece algo que bien importante. Se describe aquel incidente que es trascendental en la vida cristiana y que toca el corazón de muchos de nosotros, y es como Dios le habla a Moisés a través de una zarza que está ardiendo allá en pleno desierto. Luego en el capítulo 4 vamos a mirar algo que viene interesante, y es cómo Dios le da la orden a Moisés para que vaya a Egipto y que a partir de ahí entonces liberte al pueblo. Y se anuncia entonces que el pueblo de Israel va a ser libertado. En el capítulo 5 vamos a ver esas disputas entre Faraón y cómo Dios, es decir, Faraón resistiendo las cosas de Dios, resistiendo al Dios mismo, y cómo Dios tiene que enviar las 10 plagas, que básicamente lo que están haciendo es atacando a cada ídolo idolátrico que tiene Egipto.
Y esto digamos en forma genérica. Éxodo, entonces, si uno pudiese resumir en unas palabras cortas, ¿de qué habla el libro de Éxodo? ¿A qué hace referencia el libro de Éxodo? Podríamos decir que Éxodo es el libro de la salvación, es el libro de la liberación. Por eso este libro es tan importante para nosotros como cristianos, porque constituye tal vez una de las bases históricas que nos ayudan a entender cómo nosotros somos sacados del mundo que representa ese Egipto y cómo Dios nos va a llevar a una tierra de bendición. Con esta introducción vamos a entrar entonces a estudiar los primeros versículos de este capítulo 2 del libro de Éxodo, donde nos habla básicamente el tema central de estos versículos es el nacimiento de Moisés. Por favor, acompáñenme si son tan amables y en sus Biblias a mirar el libro de Éxodo capítulo 1 y versículo 1 y versículo 2, por favor. Dice la Biblia, Éxodo 2, verso 1, un varón de la familia de Leví, noten que era de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Recuerde que aquí cuando nace este niño, ya estaba la orden de Faraón de exterminar a todos los varones. Y dice la escritura, a mí me llama mucho la atención porque el que escribe este libro de Éxodo es el mismo Moisés. Es decir, que Moisés está escribiendo su nacimiento como tal. Está escribiendo sus padres. Pero algo que es bien interesante aquí destacar es que Moisés no hace muchos reparos, si ustedes notan que Moisés de una forma muy ambigua habla del nacimiento, ni siquiera está nombrando el papá y la mamá, de él mismo, él no los nombra, tal vez que él no le da mucho interés a eso, ni siquiera habla de algunas características, ni cómo era el papá, ni cómo era la mamá, porque podía haber hecho un despliegue en eso. Si a nosotros nos preguntan, si nos dicen, bueno, haga una autoescritura de su nacimiento, de su vida, entonces cada uno de nosotros comenzamos a colocar una cantidad de detalles, pero fíjense que en el caso de Moisés, él no hace reparos en eso. Él no le da importancia, es decir, relevancia a su papá o a su mamá como tal, sino que simplemente coloca ahí un hombre y una mujer, unas personas común y corrientes porque así eran ellos. No eran personas especiales ni eran de un linaje en particular, no eran personas común y corriente como ustedes y yo, personas común y corriente. Y dice la escritura que nace un niño y da una característica, la única característica que dice es que era de hermoso parecer, era un niño bonito. Y esto es importante entender. Ya más adelante, él ya comienza, nombra al papá, nombra a la mamá. El papá se llamó Anrab y la mamá se llamó Jocabet. Ya las nombra, pero en este primer episodio, donde hace mención de sus padres, no toca para nada sus nombres, sino que simplemente dice que nació un niño, un Leví con otra Leví se casan y bueno, lo normal, y ya contraen matrimonio y tienen un niño, y de ahí no hay ninguna otra más aclaración ni lo demás. En el versículo 3 y 4 comienza a contar un detalle que se da. Recordemos, por favor, pongámonos en contexto que están en una persecución, que hay una presión fuerte y preciso en esa presión este niño está ahí en escena. Y dice el versículo 3 y 4, pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y dice que la colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lejos para ver lo que acontecía. Y escuchen por favor que aquí hay algo interesante. Ella, la mamá Jocabet, durante algún tiempo lo puede tener, es un bebecito, lo puede tener. Pero ya cuando han pasado 3 meses, ya es un niño que comienza a llorar, un niño que comienza a gritar, un niño que comienza a ponerse inquieto. Y ustedes se imaginan los nervios y la angustia de estos papás ahí viendo al niño, por favor no hable porque por aquí hay soldados y donde escuchen que hay un niño acá, entran y se lo llevan y lo matan. Y entonces el temor de ellos era grande. Y hay un contraste fuerte porque aquí vemos a un Moisés que nace y vocifera, grita, grita y llora y hace una cantidad de cosas para darse a conocer. Pero más adelante nosotros vamos a ver ese mismo Moisés que al contrario dice, yo no sé hablar, yo no sé qué hacer, ¿cómo les digo? Hay un contraste bonito ahí en la vida de Moisés en ese sentido. Ahora, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer, Jocabet, se angustia, dice, bueno, ¿qué hacemos? Pero esa es una mujer, recuerde que es de la tribu de Leví, es de la tribu sacerdotal, es una mujer que es del pueblo de Dios, una mujer que conoce a Dios. Y seguramente que esta mujer ora, dice, Señor, muéstrame qué hago en este momento. Estoy pasando una situación difícil, ¿qué hago? ¿Qué hago, por favor?
Y aquí se conjugan dos cosas que debemos tener nosotros como cristianos. Número uno es la fe y número dos es el sentido común. A veces nosotros como cristianos decimos tener fe, pero nos falta sentido común. O a veces actuamos en sentido común y nos olvidamos de la fe. Pero esta mujer conjuga las dos cosas. Y seguramente no lo muestra la escritura, pero siendo una mujer de Dios, siendo de una tribu que eran temerosos de Dios, seguramente le pide la dirección a Dios y en esa dirección Dios le muestra seguramente lo que hay que hacer. Y esta mujer se toma de la mano de Dios y dice: Señor, voy a entregar a mi hijo en tus manos. Y prepara la arquilla, prepara todo como dice la escritura y lo coloca ahí. Pero es una mujer que, a pesar que es una mujer de fe, es una mujer que tiene sentido común. Y le da la orden a la hermana de Moisés, le dice: mira, tú te vas a ir por toda la orilla, vas a supervisar, vas a estar pendiente de lo que suceda. Vas a mirar que al niño no le pase nada, por favor. Vete ahí con mucho sigilo, con mucha calma, con mucha prudencia para que no se genere ningún problema ni nada. Por favor, vigila a tu hermano. Lo vamos a colocar allá y lo vamos a entregar en las manos de Dios y que Dios obre. Esto es un tema bien interesante, mis amados, porque nos muestra a una mujer de fe, donde hay momentos donde nosotros no sabemos qué hacer, donde hay situaciones adversas en nuestra vida que se nos salen de las manos y que nosotros miramos alrededor a ver quién nos puede ayudar y entonces no encontramos la solución, no encontramos la respuesta y tenemos que optar como esta mujer que coloca su sentido común y que también coloca la fe en Dios y el Señor, por favor, ayúdame en esta situación. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que despojarnos en Dios y decir: Señor, por favor, ayúdanos. Simplemente vamos a confiar en ti, simplemente vamos a confiar en tus promesas. Dios, sabemos que tú tienes un plan, tienes un propósito, no entendemos lo que está pasando, hay mucha persecución, hay mucho ataque, hay muchas amenazas, pero Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres quien nos guarda, tú eres quien nos cuidas. Y en esa escena entonces vemos a esta mujer que hace algo hermoso y es: confía en Dios. Prepara todo, porque simplemente no lo bota al río a ver qué pasa. No, prepara la arquilla. Seguramente que esta mujer decía: algo va a pasar. Dios va a moverse de alguna manera. No sabemos qué va a pasar. Simplemente lo vamos a colocar allá, pero Dios va a hacer algo. Y así efectivamente fue. Esa es una mujer que en algún momento estudiaremos la vida de ella. Una mujer de fe, una mujer que sabe proteger a su hijo, una mujer que tiene confianza absoluta en Dios. Y Dios, a ese tipo de mujeres, Dios las respalda. Dios las ayuda. Y vamos a ver lo que sucede. Dice el versículo 5 al versículo 10. En ese párrafo vamos a encontrar algo bien hermoso porque nos muestra el desenlace de qué sucedió con ese niño que está allá en una barquilla que está ahí en el río. Dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, note, teniendo compasión de él, dijo seguramente, dice la escritura: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críalo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y esa es la definición del nombre de Moisés: sacado de las aguas. Y esto es interesante entender porque mire lo que sucedió. Cuando algo se coloca en las manos de Dios, Dios mueve lo que sea para nuestro favor. Y esto es bien hermoso. Noten cómo se va el niño aparentemente a la deriva, pero nunca se perdió el control de Dios. Pero nunca Dios dejó al niño ahí a ver qué iba a pasar, porque Dios ya tenía diseñado lo que iba a suceder. Vemos a esta mujer Jocabed, cómo Dios la bendice. Y esta mujer, la hija de Faraón, le dice: mire, por favor, sí, búsqueme una mujer hebrea. Y es la propia mamá, la propia Jocabed, la que termina criando al niño por unos meses. Ya cuando el niño está grandecito, va y lo lleva para que, dice la escritura, para que sea este niño adoptado y para que pueda vivir en palacio con todas las comodidades. Pero los primeros momentos, las primeras etapas, los primeros meses de la vida, es la propia mamá la que lo está guardando, la que lo está cuidando. Y noten cómo Dios hace cosas que uno dice: Señor, tú haces unas cosas tremendas.
que realmente nosotros no podemos entender. Nuestra mente es tan limitada que no podemos entender todo lo que tú haces. Pero Dios orquesta todo, mis amados, a nuestro favor. Justamente en ese momento donde el niño va, Dios permite que la hija de Faraón se esté bañando. Y justamente en ese momento entonces la hermana actúa y dice, mire, aquí hay algo interesante, y ahí comienza a suceder cosas. Y aquí nos muestra un principio, y es que Dios actúa a nuestro favor cuando nosotros depositamos la fe en Él. Este es el principio que nos enseña esta primera parte de este pasaje. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Dios, entonces Dios actúa a nuestro favor. El punto central aquí en primeros capítulos es que la Biblia nos enseña a que aprendamos a confiar en Él, aprendamos a descansar en Él, que no sigamos luchando nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo a nuestra lógica humana, sino que nosotros podamos verdaderamente confiar en Dios, y que cuando tú estás en esta tierra, que cuando tú tienes un propósito, que cuando Dios te ha llamado, Dios tarde que temprano va a hacer cosas que ni siquiera tú te imaginas lo que Dios tiene planeado. Seguramente que esta mujer, cuando colocó el niño allá, no tenía ni idea lo que iba a pasar, pero Dios sí lo sabía. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero que Dios tiene el control de todo. Hay momentos en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, donde nosotros no sabemos qué hacer, cómo actuar. Pero llega el momento en que decimos, Señor, lo entregamos en tus manos, la entregamos en tus manos, y por favor, obra conforme a tu perfecta voluntad. De cierta manera, hay momentos donde se nos salen de la vista, donde se nos salen tal vez del control, donde nosotros ya no podemos actuar. Pero lo más hermoso que nosotros vemos en este pasaje es cómo, a pesar de que se salió el control de las manos de la mamá, del control de Dios no se había salido. Y Dios tenía un plan perfecto. Ustedes, como conocen la historia junto conmigo, conocemos la historia de todo lo que pasó allá, entonces sabemos todos los eventos que vienen de ahí en adelante. Pero lo más importante es ver cómo Dios primero lo guarda a este niño de la muerte cuando nace, y entonces ya cuando llega la nodriza, entonces ya no hay nada que hacer, ya el niño ha nacido, y ya cuando la partera llega y dice, no, ya el niño nació, no podemos hacer nada, es guardado, es cuidado el niño. Ahora en esta segunda parte donde está en riesgo su muerte, en lugar de morir ahogado, en lugar de que de pronto algún animal o algo ahí en el río se lo hubiera llevado o algo, no, Dios tiene algo, digamos, preparado y listo para este niño. Este primer, digamos, intento de Moisés, vamos a mirar cómo él crece, cómo él comienza a desarrollarse ahí en palacio, con todas las comodidades, con todo lo que el niño quisiera tener. Seguramente tiene un biberón real, una cuna real, lo mejor para el niño. Y aquí es interesante entender cómo la sensibilidad de esta hija de Faraón pudo más que aún la misma orden del papá, viéndolo desde el aspecto humano. O sea, le pudo más. Ella dijo, no importa que mi papá de pronto se vaya a oponer a esto, yo voy a llevar a este niño. Y era tan hermoso que la conmovió tanto, y seguramente Faraón dijo, no, pues el niño sí está muy bonito, pues dejémoslo acá y vamos a tenerlo aquí durante mucho tiempo. Era interesante entender que en aquel tiempo, si Faraón no hubiese tenido hijos, el que iba a sucederlo a él como Faraón sería el hijo de una de sus hijas. Y para este caso, pues al parecer era como la mayor o la segunda en cuanto a la descendencia de las hijas de Faraón. Y no habían varones, entonces era Moisés seguramente el que lo iba a suceder en el trono. Es decir, que Moisés tenía garantizado todo un futuro en todo lo que es la parte intelectual, la parte económica. Era un hombre que no tendría que preocuparse, y seguramente la mamá dijo, no, pues en dónde va a estar mejor sino allá con Faraón, y tendría seguramente todas las comodidades y lo demás. Es un niño que realmente es privilegiado en esa primera etapa de su vida, pero no iba a quedar ahí. Ese no era el plan de Dios. Dios no lo iba a permitir que se salvase para que estuviese simplemente allá siendo parte más del séquito ahí de Faraón. Dios tenía un plan diferente. Ahora, si bien es cierto, Moisés allá es criado de la mejor manera, en la mejor universidad que había en su momento, seguramente que tuvo la mejor preparación, seguramente que tuvo los mejores maestros que estuvieron enseñándole a él, todo lo que él podía necesitar lo tenía, todas las comodidades. Pero había algo que no podían enseñarle ellos, y era enseñarle a liberar al pueblo. Lo que no podían enseñar era el temor a Dios. Y esa era una falencia que tenía él. Tenía mucho intelecto, sí, era una persona muy preparada, porque los egipcios eran personas muy preparadas en diferentes artes, digamos en la química eran excelentes. Recuerde que eran las personas que
que los cadáveres los podían conservar durante muchísimos años, de algo que ellos aprendieron a momificar digamos, a las personas cuando morían y podían durar muchísimos años. El tema de la pintura era tremendo, ellos manejaban unos colores tremendos, nadie absolutamente podía superarlos. Ellos pintaban algo y podía durar 4000 años y esa pintura no se desvanecía, el color seguía radiante, eran cosas impresionantes, eran muy intelectuales. Los libros que ellos manejaban eran libros que daban mucho conocimiento, mucha sabiduría. Entonces vamos a encontrar a un Moisés que se crió en lo mejor. Era un hombre muy intelectual. Pero repito, lo único que no había aprendido era servir a Dios. Eso no se lo enseñaron allá. Y Dios tenía un plan diferente. No era el plan de tenerlo simplemente con todas las comodidades, sino que Dios tiene un plan diferente. Y eso también nos da un principio a nosotros. Que el plan de nosotros en esta tierra no es simplemente tener cosas materiales. El plan que Dios tiene para nosotros no es para que nos enriquezcamos y tengamos una cantidad de cosas. No, hay algo que es más importante. Y es que Dios te diseñó a ti, me diseñó a mí con un propósito central. Y es que le sirvamos a Él. Dios digamos que el propósito nuestro, el objetivo, la meta nuestra, no es llenarnos de cosas materiales, no es decir, wow, tengo el mejor carro, la mejor casa, ya tengo lo mejor, tengo la mejor universidad, tengo lo mejor. Eso puede ser algo que transitoriamente puede ser interesante y puede ser como un apalancamiento, pero al final de todo eso es el servicio a Dios. Si nosotros no servimos a Dios, si nosotros no estamos, digamos, enfocando nuestra vida para decirle, Señor, aquí estoy, quiero servirte, pues no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos colocó en esta tierra. Y seguramente con Moisés pasó lo mismo. El propósito no era de meterlo allá en un palacio y que tuviera todas las comodidades. No era eso. Él no lo salvó, él no lo rescató para que simplemente estuviera allá con sus comodidades. Él fue rescatado porque tenía un plan, y es que a través de él iba a rescatar a otros. Por eso el mensaje de hoy, rescatado para rescatar. Y tú y yo también, escúchenme mis amados, tú y yo también fuimos rescatados del pecado, también fuimos rescatados del mundo, pero no simplemente para decir, ya, soy rescatado, ya soy salvo y entonces estoy en mi complacencia, estoy en mi comodidad. No, fuimos rescatados para rescatar a otros, personas que también están oprimidas en Egipto, entiendas, en pecado, en el mundo y lo demás, y nosotros fuimos llamados, fuimos sacados de ese mismo mar de pecado y de maldad, para que nosotros también ahora le sirvamos a Él y podamos rescatar a otros. Es decir, que el propósito de Dios no estaba ahí. Pero mientras estuviese ahí, pues no se iba a cumplir ese propósito. Por eso Dios permitió muchas cosas en la vida para sacarlo de allá de palacio, para llevarlo y prepararlo y formarlo para que Él le pudiera servir a Dios. Hay cosas en nuestra vida que a veces no entendemos, pero que Dios tiene un propósito. Pero vamos a mirar este párrafo que sigue, que nos ayuda mucho a entender cosas que son importantes. Antes quiero mencionarles algo. Y es que, si bien es cierto, en el libro de Éxodo, porque los capítulos pasan muy rápido, noten que lo saca de ahí, luego ya está en palacio, y luego ya vamos a mirar cómo salta y ya está pues ya hecho un adulto y lo demás. Uno de los hombres de Dios que se conoció como el primer mártir de la iglesia cristiana, llamado Esteban, escribió algo que nos deja entender un poquito más de la vida de Moisés en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si me puedes acompañar por favor, en el capítulo 7 a partir del verso 20. Que nos muestra un poquitico más de la vida de Moisés, que de cierta manera en Éxodo pues pasa muy rápido, él mismo escribiendo, él como que no hace detalles en su vida, sino que avanza porque quiere llegar a un objetivo central con el libro. Por eso no toca tantos detalles de su vida, ni de sus padres, ni lo demás. Pero dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 20 en adelante, vamos a leer algo que es bien interesante. Dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés noten esto, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Era un hombre muy preparado. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver, ahora noten esto que es bien interesante, cómo fue la mamá la que lo crió, cómo su hermana estuvo ahí, y entonces seguramente ellos le enseñaron el temor a Dios, le enseñaron muchísimas cosas que eran importantes, a que amara a sus hijos, que él estaba ahí en Egipto, pero que él no era un egipcio, que él era de los hebreos, y que pues, seguramente en algún momento le contaron la historia y lo demás, y él siempre en su corazón tenía el sentimiento, tenía el amor por su pueblo, por los hebreos, por los israelitas. Y dice la escritura entonces que le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Verso 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por su mano suya, mas ellos no lo habían entendido así.
Él sabía que Dios lo había colocado ahí con un propósito y que él iba a ser el libertador. Lo que pasa es que no era todavía el tiempo. Y esto es interesante también entender, que a veces nosotros nos apresuramos de los tiempos y Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero a veces lo hacemos a destiempo. Él dijo, sí, seguramente que Dios le colocó en su corazón que él iba a ser el libertador, y él tenía en sus venas, le corría ese deseo de ser el libertador, pero no era el momento todavía. Le faltaba todavía una etapa en su vida para él poder aprender y poder ser procesado. Él quiso comenzar como a ser el pacificador, a vengar a mostrarse la figura, pero la gente no lo reconocía. Dice el versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por manos suyas, mas ellos no lo habían entendido así. Verso 26, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y le ponían en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno al otro? O sea, estaban entre ellos, y entonces entra a ser un pacificador. Vean, por favor, ustedes qué hacen discutiendo, ustedes cómo les ocurre hacer esto. Entonces ellos le contestan lo siguiente, verso 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó y diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y usted, ¿qué viene aquí a hablarnos? No, es que yo vengo a pacificar, mire que nosotros no podemos ser así, somos hermanos, ¿cómo nos vamos a tratar así? Entonces noten la respuesta que en el versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces noten que aquí hay algo interesante, que Moisés en el momento que hace eso mira para los diferentes lados y dice, nadie me vio, y pensó que eso iba a quedar calladito. Pero había gente que lo estaba viendo, y no solamente eso. Él tal vez sí miró a todo lado y no vio a nadie, pero se olvidó que Dios se da cuenta de todo. Y que obviamente Dios no iba a aceptar eso, que Dios no iba a aceptar que él hubiese matado a una persona, y que seguramente venía una disciplina que él no sabía, porque él dijo, no, yo hice esto y nadie se dio cuenta, y como que como nadie me vio, entonces eso quedó encubierto. Y no es así, porque aún Dios permitió que ellos le dijeran, mire, usted hizo eso, ahora que me va a matar a mí también como mató al egipcio. Entonces eso le causó temor, dijo, no, ya toda la gente sabe que yo fui el que maté a ese egipcio, yo me voy a meter en problemas, y antes de que le cuenten a Faraón, antes de que se venga todo el mundo en contra, más bien yo me voy de acá, porque como que esto se va a poner un poquito pesado. Eso en los planes humanos, pero lo que no sabía es que Dios tenía pensado eso, Dios tenía planeado eso, porque a través de ese episodio, de esa escena, Dios tenía que sacarlo de ahí, desconectarlo de Egipto para llevarlo a una tierra donde lo iba a procesar. Y él necesitaba desprenderlo de ese lugar, cortar ese cordón umbilical que tenía ahí con Faraón para comenzar a hacer un proceso tremendo. Y eso es muchas veces lo que Dios también hace con nosotros. Nos tiene que desprender del mundo, del pecado y esa maldad para comenzar a hacer un proceso, que es donde estamos en esta etapa de nuestra vida, donde ya nos hemos desprendido ciertamente del mundo, aunque hay muchas cosas que todavía nos arraigamos, como que todavía estamos ahí, hay cosas, comportamientos y actitudes nuestras, hay pecado que aún está en la lucha, pero que cada vez Dios nos va desprendiendo para que Él vaya haciendo un proceso para la postre utilizarnos como un vaso de honra. Y esto es interesante entender. Vamos a ir al versículo 15, por favor, de Éxodo capítulo 2 que estamos estudiando. Dice la escritura, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. ¿Cuál hecho? De que había matado a un soldado, un guardia de los que estaban ahí oprimiendo al pueblo de Israel. Dice, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. El párrafo que sigue, mis amados, nos muestra cómo él está en Madián y Moisés ahí escoge a su esposa, una esposa que es de otra nación. Y aquí vamos a encontrar cosas que son bien interesantes, porque Moisés ya ha vivido sus primeros 40 años. 40 años en palacio, 40 años en comodidad. Ahora entra la segunda etapa, que son 40 años donde él va a tener que pasar un tiempo de un proceso allá en tierra de Madián. Dice el versículo 16 en adelante. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él le dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo,
y él puso su nombre, le dio un hijo y dice que le puso su nombre Gerson porque dijo, forastero soy en la tierra ajena. Noten entonces aquí que hay un episodio, fíjense que pasa muy rápido las escenas, ya está allá, ya llegó allá donde Madián, y en el corazón de Moisés siempre estuvo ese hecho de ser como el que hace la justicia, el que si ve cosas que están como haciéndose de una forma injusta, él está ahí como interviniendo. Ahora ve estas mujeres que están tomando agua para darle a su ganado, a sus ovejas, y entonces los pastores de esa región como que las rechazan, como que las maltratan, y él se pone y dice, no, un momentico, respeten a las mujeres. Y él comienza a hacer, su función es una función siempre de ser como el intermediario, como el pacificador, como el que une. Entonces él hace una labor solidaria y le da de beber al ganado y le ayuda a estas mujeres y lo demás. Y esto le gusta mucho allá a Madián, dice, pero ¿cómo lo van a dejar ir? ¿Por qué no lo trajeron? Y van y lo buscan y ahora llega ahí. Y convive un tiempo, la escena pasa muy rápido, no se dice cuánto tiempo y lo demás. No creo que haya llegado y haya visto a Séfora y una vez casémonos y no, seguramente que transcurrió un tiempo. Y lo cierto es que la Biblia dice que vio a Séfora y Séfora a la postre se convirtió en su esposa. No nos muestra detalles y esto me llama la atención porque Moisés ni siquiera en esta parte muestra detalles de que no, quedó impactado con esta mujer, se enamoró y hubo una cantidad de cosas. No, es muy rápido que muestra la escena. Y Séfora, pues, a partir de ahí se convierte en su esposa. Hay muchas cosas que uno, al ver la vida de Moisés, son como paralelas a nuestro Señor Jesucristo. En el caso de que fue libertador, en el caso de que fue rechazado por su mismo pueblo, en el caso de que fue un hombre que tuvo en su corazón siempre el deseo de reconciliar a los demás. Pero hay cosas obviamente que no están de acuerdo, es decir, no compaginan con la vida de Jesús, como el hecho de que hubiese matado a un egipcio y cosas como esas. Pero encontramos, por ejemplo, esta escena donde ahora se ha casado con Séfora, una mujer que no es de su pueblo. Entonces uno dice, hay algo que es interesante ahí. Y es lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo. Jesucristo a la postre se va a casar con la novia que no es de su pueblo, que somos nosotros la iglesia. Que no es el pueblo de Israel, que no es del pueblo de Israel, que somos nosotros personas que no éramos parte del linaje de la nación de Israel, que no éramos de su pueblo, pero que sin embargo Dios en su misericordia decide llamarnos a nosotros gentiles y convertirnos en la iglesia, que a la postre nos convertiremos en la novia. Y nos muestra algo interesante, cómo no rechaza, cómo no abandona al pueblo, digamos, ajeno, porque los gentiles eran los demás, la gente allá, éramos el pueblo de Israel, los demás eran los gentiles, y cómo Jesús nos adopta, cómo Jesús nos convierte en parte de su familia. Y es interesante entender eso. Entonces aquí vemos una escena donde él ya comienza a vivir un tiempo, un periodo de 40 años, y seguramente que ahí él comienza a tener muchos interrogantes. Me llama la atención porque el nombre Séfora quiere decir gorrión. Séfora quiere decir pájaro pequeño. Es decir, él no se casa pues con la mujer tremenda y lo demás, no, a pesar de que era un hombre intelectual, lo reconocían, ahí cuando llega Madián lo reconocen como un egipcio, pero él se casa con una mujer sencilla. Y esto es lindo de Moisés porque Moisés siempre fue una persona muy sencilla, fue una persona muy aplomada, y esta mujer no era una mujer rembombante, ni una mujer de linaje, ni lo demás, una mujer común y corriente. Y le pone el nombre a su hijo Gerson, y el nombre Gerson quiere decir peregrino en una tierra extranjera. Le da ese nombre, reconociendo su condición. Yo estoy acá, pero esta no es mi tierra, yo soy un extranjero. Seguramente que ahí en esa etapa de 40 años, él tuvo muchísimos pensamientos. Seguramente que él vino a su mente muchas cosas, diciendo, bueno, yo era tan privilegiado, yo estaba tan bien allá en palacio, yo era, pues, imagínense, el consentido allá. Ahora mire la situación en la cual me encuentro. Tal vez si yo no hubiera sido tan agresivo, tal vez si yo no hubiera golpeado a ese hombre, tal vez si yo no hubiera estado en ese lugar, me hubiera evitado muchísimos problemas. Pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué ahora mire yo donde estoy, aquí en una tierra desconocida? Ahora yo tengo que estar aquí cuidando también ovejas, y ha sido un tiempo duro, un tiempo difícil. Seguramente que era un tiempo de muchos interrogantes para Moisés. Un tiempo donde su mente divagaba y ¿por qué pasó eso? ¿Por qué tomé esas decisiones? Es tiempos en nuestra vida, mis amados, donde nosotros tal vez hemos cometido muchos errores, hemos cometido muchas equivocaciones, hemos pecado, hemos fallado. Y tal vez la condición de alguno hoy no sea la más favorable.
Y tal vez alguno en esta mañana que está aquí conmigo está diciendo: ¿por qué yo cometí ese error? Si yo no hubiese hecho eso, si yo no hubiera cometido eso, si yo no hubiera sido tan débil en mi carne, si yo más bien hubiera pensado mejor las cosas, seguramente no tuviera estos problemas que tengo hoy en día. Seguramente no estuviera pasando por esta situación tan difícil que estoy pasando hoy. Muchos hoy tienen que decirse: esto que estoy viviendo hoy es como causa o consecuencia de mis pecados, de mis errores. Y seguramente, al igual que Moisés en ese momento, muchos hoy están aquí conmigo diciendo: ¿por qué cometí ese error? ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué abandoné a mi esposa? ¿Por qué abandoné a mis hijos? ¿Por qué caí en esa infidelidad? ¿Por qué me metí en las drogas? ¿Por qué estoy aquí en este momento con este pecado? ¿Por qué? Algunos tal vez ya dejaron ese pecado. Otros están viviendo las consecuencias de ese pecado. Si yo no hubiese cometido ese pecado, no estaría en estas consecuencias hoy en día. Y hoy muchos están de pronto dándose golpes de pecho. Lo que Moisés no sabía al respecto es que Dios tenía algo diseñado, Dios tenía algo planeado. Y que Dios, aún esas escenas duras, tristes, lamentables, Dios las había permitido porque Dios estaba haciendo algo. Lo que él no sabía, mientras él estaba divagando en todo eso, él no sabía que Dios lo estaba convirtiendo en aquel que iba a libertar a su pueblo de esclavitud. Que Dios lo estaba convirtiendo en ese gran líder, pero que necesitaba pasar por ese proceso. Lo mismo, escúchenme mis amados, para ir terminando ya en esta mañana. Lo mismo puede estar sucediendo en nosotros. Tal vez esos interrogantes que están en nuestra vida, tal vez esas preguntas sin respuesta que tú tienes hoy en día. ¿Por qué estoy pasando esto con mi hijo? ¿Por qué estoy pasando esto con mi hija? ¿Por qué me encuentro en esta soledad? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué me ha diagnosticado el médico esto? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué mi esposa me abandonó? ¿Por qué mis hijos me tratan de esa manera? ¿Por qué estoy sufriendo tanto con ese hijo? Y tantas cosas. Algunos pueden decir: ¿por qué estoy en esta situación financiera tan difícil, tan delicada? ¿Por qué estoy en este momento con esta estrechez? Si yo hubiese manejado mejor el dinero, en otras épocas estaba mejor, pero mire cómo hice unas inversiones incorrectas, cómo no le pedí la dirección a Dios, y ahora mire el desfalco que tengo hoy, ahora mire el hueco grande financiero que tengo hoy en día, ahora mire mi bancarrota. Si yo no hubiese hecho esos negocios, si yo mejor hubiera atendido lo que Dios me hubiera dicho, si le hubiera hecho caso a mi esposa, si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo demás. Así podemos estar fácilmente como estaba Moisés. Pero quiero repetirles: tal vez Moisés no veía el futuro, pero dentro de los planes de Dios, Dios lo necesitaba procesar, porque a través de él venían cosas tremendas. Un día seguramente Moisés, y lo vamos a ver en estos días, cómo Dios le habla y dice: no te preocupes, Moisés, todo esto yo lo he permitido, porque tú te vas a convertir en mi libertador. Y seguramente hubo una esperanza. Y es lo mismo que Dios, para terminar en esta mañana, nos quiere decir. No importa los errores, mis amados y amadas del Señor. No importa las equivocaciones, no importa qué tanto nosotros fallamos. Hoy estamos viviendo una realidad. Pero vamos a tomar este texto, vamos a apropiarnos de este texto, y así como Moisés no tenía, nosotros sabemos lo que pasó con Moisés. En ese momento Moisés no sabe lo que está pasando. Hoy nosotros estamos viviendo este presente, pero nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Porque Dios ya escribió absolutamente todo. Dios tiene un panorama completo, global de nuestra vida. Y esto que está pasando en tu vida, este momento, esta circunstancia que tú estás viviendo hoy en día, Dios la ha permitido, pero tiene un plan y tiene un propósito. Es decir, que hay una esperanza para esto que estamos pasando hoy. Que esto que está pasando no es el final. Moisés no iba a terminar ahí en Madián. Moisés no iba a terminar en esa región. Moisés no fue rescatado para quedarse allá ahora cuidando unas ovejas y cuidando por ahí un rebaño, cosas como esas físicamente. No, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y algo grande Dios iba a hacer con Moisés. Y yo quiero decirles en esta mañana lo mismo, el mismo plan seguramente que Dios tiene con nosotros. Dios nos ha rescatado, pero no para que nos quedemos en desierto, no para que nos quedemos en esta situación, no para que nos quedemos lamentándonos. Tal vez alguien está pasando por una situación difícil, que está desconcertado, que no sabe qué hacer, que no ves el camino, pero quiero decirte que Dios tiene el control y que Dios de esto te va a sacar y que te va a llevar a un lugar mucho mejor. Hay un plan más grande, hay un plan mejor. Tal vez no es el plan que yo tenga, tal vez no es el plan que tal vez tú hayas diseñado para tu vida. Tal vez tú tenías unas metas, tenías unos propósitos, pero el plan de Dios es diferente. La Biblia dice que los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. Pero lo más hermoso es que los planes de Dios son mejores y más grandes que lo que nosotros pensamos. Él seguramente en esa escena de esa segunda etapa de 40 años que estaba viviendo no entendía muchas cosas, pero Dios le estaba diciendo: te estoy preparando porque tengo algo grande para ti y te voy a convertir en un hombre grande, que hasta el día de hoy estamos hablando de Moisés.
Moisés. No iba a ser una persona, un NN más dentro de la multitud. No, iba a ser un hombre destacado. Iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y esto era bien interesante, mis amados. Hoy también puede estar sucediendo eso en tu vida. Tal vez no te quedes, no te estanques, no te frenes por lo que estás viviendo hoy en día. Tómate de la palabra de Dios, tómate de la mano de Dios. Cree en Él, que esto que está pasando en tu vida es pasajero, es transitorio, porque Dios tiene un plan mucho mejor para tu vida. El gran problema es que muchos se quedan ya conformes, diciendo, no, yo ya estoy hecho para esto, yo de aquí ya no salgo, esto me acabó, esto es el final. Y quiero decirte que no, Dios te está preparando, Dios te está haciendo un mejor administrador, aún de los recursos, aún de tu familia. Dios ha permitido tantas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos valorar y que podamos ser formados. Aquí estaba formando un gran estadista, estaba formando un Moisés que se convertiría en un hombre tremendo, además de todo el conocimiento y la parte intelectual que tenía, ahora lo estaba convirtiendo en un hombre que le iba a servir a Dios, y conjugado lo que había recibido en Egipto, más lo que estaba pasando en Madián, lo iba a convertir en un hombre tremendo que a la postre lo iba a utilizar Dios de una forma sobrenatural. Y esto es importante, mis amados, porque también Dios lo está haciendo. Todas las experiencias que tuvimos, todos los errores, los descalabros que tuvimos en nuestra vida, nos ayudan como una experiencia, para que no nos quedemos ahí. No te quedes en el pasado, no te quedes en tus errores, no te quedes en lo que ya no hiciste, ya eso quedó atrás, ya no podemos hacer nada por nuestro pasado, pero podemos hacer mucho a partir de ahora para que tu futuro y el futuro de tu familia, el futuro de los que están cerca de ti sea mucho mejor, y que así como Dios rescató a Moisés para rescatar a otros, así Dios lo quiere hacer con nosotros. Dejémonos usar por Él. No te quedes ahí, no te quedes frustrado. Si no avanzaste mucho, si tal vez otros avanzaron más, no te preocupes. Tú simplemente dile, Señor, a partir de ahora quiero comenzar. Si tal vez tú no eras el mejor, si tal vez tú te cometiste muchos errores, tú te equivocaste mucho, como yo lo he hecho muchísimas veces, pero no nos quedemos ahí en nuestros errores. No dejes que los demás te señalen, no dejes que los demás te juzguen, no dejes que los demás como que te aplasten con palabras. Allá ellos que se preocupen. Ahora nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido rescatados. No nos vamos a quedar en el pecado, no vamos a quedar en Egipto, porque sabemos que Dios tiene un plan y un propósito que es mucho mejor que lo que nosotros estamos pensando en este momento. Así que esos errores que tú te cometiste, ya no te des más golpes de pecho. Simplemente arrepiéntete. Simplemente dile, Señor, perdóname porque fallé en esto y esto, pero haz un arrepentimiento de corazón, desde lo más íntimo de tu ser. Y dile, Señor, estoy dispuesto a comenzar nuevamente. Estoy dispuesto a sobrellevar las consecuencias de mis errores, pero sé que todo eso me va a ayudar, todo eso me va a rescatar para que yo mañana pueda rescatar a otro, Señor. Por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor y vamos a decir, Padre, gracias por esta mañana. Gracias por mostrarnos a través de la Escritura, a través de este pasaje, Señor, de la Biblia, donde nos muestra algo de la vida de Moisés. Porque nos identificamos mucho, Señor, con esta vivencia que tuvo Moisés en momentos difíciles, Señor, de su vida, cómo él aprendió a confiar en ti, Dios. En momentos difíciles de su mamá Jocabed, cómo aprendió a confiar, Señor, y entregar ese niño para que tú lo rescatases, Señor. Y sabemos que hay un plan y hay un propósito. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por este lindo tiempo. Gracias por esta bonita oportunidad que tú nos das de disertar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tomar ese pasaje que se escribió hace muchos años atrás, pero que lo podemos traer como una vivencia y podemos rescatar esos principios para vivirlos hoy en día, Señor. Hoy presento la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que están hoy quizás en frustración, quizás en problemas, en dificultades, quizás con muchas preguntas sin resolver, con muchos interrogantes en sus vidas, que no saben por qué están pasando eso, que no saben a qué se debe tantos momentos difíciles, tantas frustraciones que han tenido hasta el día de hoy. Aquellos que están pasando circunstancias en la parte económica que dicen, no sé qué hacer, estoy quebrado, estoy declarándome como que no tengo ya recursos y las puertas se han cerrado. Pero seguramente que Dios está hablando a sus corazones y que al disertar esta palabra nos podemos dar cuenta que posiblemente hemos fallado en la administración de los recursos que tú nos has dado, que seguramente hemos fallado como padres, algunos como esposos, algunos, Señor, hemos fallado en tantas áreas que hoy tenemos esas consecuencias de esas equivocaciones. Tal vez algunos hoy están económicamente mal porque se metieron en deudas, impulsados, Señor, porque tal vez alguien les dijo, porque les ofrecieron un crédito y se metieron, Señor, sin saber cómo podían pagar eso, y hoy están pasando por momentos difíciles.
Tal vez haya alguien que esté separado hoy de su hogar, de su familia, ya no está con su esposo, con su esposa, no está con sus hijos. Y hoy está viviendo esa soledad de decir, yo me encuentro hoy solo, yo quisiera en esta edad o en esta etapa de mi vida tener a mi esposo al lado, pero no lo tengo. Quizás hemos cometido tantos errores con nuestros hijos, el manejo con ellos, el trato con ellos, y hoy tal vez alguno se sienta rechazado o rechazada por su hijo, por su hija. Pero hoy es el tiempo para decir, Señor, gracias porque todo esto me está enseñando. Estoy aprendiendo tantas cosas, Señor, en esta etapa de mi vida. Y sé que tú lo estás ocasionando, Señor. Sé que tú lo estás permitiendo para poderme utilizar, Señor. Y que a la postre mi experiencia más el conocimiento tuyo, Señor, me van a llevar a que yo pueda rescatar a otras personas que tal vez estén pasando por una situación similar o peor o igual. Señor, ayúdame. Ayúdame para yo ser un instrumento útil en tus manos. Yo sé que tú no me trajiste a esta tierra, Señor, simplemente para ser un oyente más, para ser una persona simplemente que ocupe un lugar más en una iglesia o en una empresa o en un hogar, sino que tú tienes un plan y un propósito más grande. Y ese plan y ese propósito seguramente es que yo fui rescatado para rescatar a otro, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos cumplir tu propósito en esta tierra. Queremos el día que nos vayamos de esta tierra poder decir, hemos cumplido la labor por la cual fuimos colocados. Nosotros no fuimos colocados ni estamos aquí por accidente. Tú y yo tenemos un plan y un propósito divino. Tú y yo fuimos colocados acá para hacer ayuda a muchas personas que necesitan conocer de Dios. Queremos cumplir ese plan, Señor, en esta tierra. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, que esta palabra nos haya ministrado, que una vez más Dios haya hablado en nuestra vida. Y si Dios habló a tu corazón, dale un fuerte amén al Señor, un aplauso al Señor, dale gracias, dile Señor, gracias por esta mañana. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor proteja tu vida, que el Señor proteja tu familia. Y por favor, no nos olvidemos que tenemos un plan y un propósito. Y que la circunstancia que estemos pasando hoy no es el final, sino que de ahí vamos a tomar lo mejor, esa experiencia que Dios nos permite vivir para que cumplamos nuestro propósito en esta tierra. Cuídense mucho, mis amados. Mañana, con el favor de Dios, nos veremos en una próxima emisión. Que Dios les guarde, que Dios les cuide, que el Señor les bendiga, que el Señor cuide su familia, que cuide sus vidas. Muchísimas bendiciones a todos, mis amados. Que tengan el mejor de los días. Muchas bendiciones.